¿Qué tal, amigos de Turno al Bat? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy toca hablar sobre la relación, los vínculos entre el béisbol y el cine, y para ello tenemos a Eric Estrada, fundador y director de Cine Garage, uno de los críticos de cine más respetados del país. Eric, bienvenido a Turno al Bat. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de hablar de cine y béisbol. Yo puestísimo cuando me digan. Que una de las cuestiones que vamos a tocar a lo largo del episodio de hoy es qué tan cinematográfico es el béisbol, que yo creo que es muy interesante tu perspectiva. Antes, entiendo y sé, platicando contigo, que te gusta el béisbol, eres beisbolero. Sí. Por naturaleza, que además dentro de tus viajes siempre hay una parada obligada en los parques de béisbol. Cuéntanos un poco de esa faceta. No, pues eso, yo veo béisbol desde niño. En mi casa se veía béisbol y curiosamente con los amigos de la cuadra lo que salíamos a jugar era béisbol, con la pelota de esponja y el palo de escoba, nada profesional, hasta que un día los Reyes me trajeron una manopla y era como ir a jugar, y a partir de ahí, entre que te enseñan, siempre que viajo o siempre que tengo un día libre, un sábado libre aquí en la Ciudad de México, si hay chance de ir al estadio de béisbol a ver jugar a quien sea, yo me puedo echar las ligas infantiles sin ningún problema, me voy al béisbol, me gusta mucho el ejercicio del espectador en el estadio. Entonces, cuando se puede, lo practico. Y vas mucho al parque en la capital. Sí. Eres Diablo. Soy Diablo también desde siempre, nunca he cambiado. Me tocó la última fila del estadio del Seguro, me tocó estar en lo que entonces era el Foro Sol. El Foro Sol. Me tocó pasar al Frainano, estar ahí ¿no? Apretadito con la gente en el estadio chiquito, y ahora me tocó estrenar el estadiazo Harpelú. Has hecho todo el recorrido sentimental del aficionado capitalino. Estoy revelando mi edad, pero sí. Exactamente. Oye, Eric, me interesa mucho tu método. Vamos a entrar ya en términos de crítica de cine, de periodismo de cine. ¿Cómo se desmonta una película? ¿Cómo le dirías a la gente que se analiza una película? Pues hay muchas formas de aproximarse. Ahí en Cine Garage luego tenemos como algunos cursos en donde tratamos de darle a la gente la seguridad de que ya saben ver cine, que es luego lo que mucha gente no se ha dado cuenta. La teoría y el método desde Cine Garage es que todo mundo puede ver cine y en consecuencia todo mundo puede hablar de cine. Y ya sabemos ver cine. Hemos visto cine y televisión desde niños. Entonces, hay muchas herramientas, hay muchas maneras de aproximarse. Lo que a mí me gusta es hacerlo a través del montaje, de ver qué imagen viene primero y cómo ese choque de esa imagen con la que viene después nos puede comunicar algo. Y creo que es parte de lo que vamos a platicar de por qué el béisbol es tan cinematográfico. Porque depende mucho el montaje de cómo se juega un partido de béisbol y cómo se lee y se estructura una película. Es mucho más sencillo de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, tú ves un perro contento y en la siguiente imagen ves un hueso y ya sabes lo que el perro está sintiendo y lo que la película te quiere comunicar. Es tan fácil como eso. El cine es bien sencillo de ver. Nada más tenemos que darnos cuenta de que todo mundo ya lo hacemos y todo mundo sabemos ver películas. Pues vamos hacia allá, que ya sugerías. ¿Qué tan cinematográfico es el béisbol? ¿Qué atributos crees que tiene el béisbol que lo hacen tan afino, que tenga tanta armonía el retratar el béisbol en la pantalla grande? Es bien curioso porque para mí los atributos estéticos y emocionantes y deportivos del béisbol es mucho de lo que luego la gente se queja cuando no conocen al deporte. Es decir, tienes que ver quién está entrando a batear, por qué con ese pitcher, ¿no? Si el cuadro se acerca o se aleja. Es decir, hay todo un montaje del campo de juego que te hace ver y te hace entender lo que los jugadores y los entrenadores están proponiendo para jugar a la defensiva, a la ofensiva, como tú quieras, ¿no? Eso estéticamente, sumado a los uniformes, sumado a los gritos de la gente, tiene también una carga muy emotiva. Y para ponerlo, por ejemplo, en contraposición con un deporte como el fútbol soccer, ¿no? Que hay un campo muy grande en donde es muy distinta la manera como se arma una estrategia. Todo lo contrario al fútbol americano, que entiendes perfectamente lo que va a pasar. Al saber lo que va a pasar, puedes involucrarte emocionalmente con lo que está ocurriendo en realidad o con los imprevistos.
¿sí? Entonces, a la hora de leer una película, como te lo acabo de decir, ver primero esto, luego ver primero aquello, y luego ver lo que va a venir después y cómo todo eso va sumando emocionalmente, es exactamente como lees un juego de pelota. O sea, tú ves que el bateador va a tocar, pero luego ves que el pitcher le cambia la velocidad. Entonces, todo eso es como si te estuvieran contando una película, aunque no lo veas en la tele. Y eso, a diferencia de otros deportes, no quiero insistir con el fútbol, soccer, pero a veces incluso en la tele tú ves cómo los camarógrafos no saben qué es lo que está pasando. En consecuencia, la comunicación emocional es bien distinta. Y en el campo de fútbol, soccer es un cuadro verde con gente corriendo. En el béisbol no, es un campo verde con gente que te está diciendo y proponiendo qué es lo que va a pasar dentro de 2, 3 minutos. Entonces, hablando, por ejemplo, del beisbolista fenómeno, que ahorita entraremos en detalles, a ti te dicen, por ejemplo, desde el principio de la película, el motivo de esta película es ver cómo se consigue un juego sin hit ni carreras. Esa es la meta, ya sabes a dónde vas a llegar, pero no sabes cómo. Entonces, la emoción está en ver cómo se llega a ese punto. Si a ti te vuelven a contar Caperucita Roja, por hablar de una película o de una historia en cine que todo el mundo conocemos, a ti te dicen, tienen que abrirle la panza al lobo al final de la película. Entonces tú tienes que ver por qué y cómo. Es la misma mecánica, es el mismo camino emocional. Y creo que eso es parte de lo que hace del béisbol algo tan cinematografiable, si me permites inventarme una palabra, ¿no? Que puedes desmontar y puedes enseñarle a la gente cosas que sí están ocurriendo en el campo. Yo, por ejemplo, lo más cinematográfico que he visto con respecto al fútbol, para tratar de explicarme un poquito mejor, es lo que ocurre con Supercampeones, con el anime japonés, que tienen que alargar los tiempos para que tú veas qué piensa uno, qué piensa el otro, hacia dónde van, cómo le pegan a la pelota, porque el fútbol en sí no lo da. El béisbol es todo lo contrario, te está dando eso de entrada, tú simplemente tienes que acomodar las imágenes para decirle a la gente, ya te emocionó el juego, ahora te va a emocionar la película. Y creo que eso es parte de la comunicación visual y estética del béisbol, que es muy bonito, ¿no? Porque sí, todo el mundo grita gol cuando se mete gol, pero acá se gritan los fouls, acá se gritan los strikes, acá se gritan los ponches. La comunicación entre la gente que ni siquiera está en el campo, con el campo, creo que aporta un elemento más. O sea, sí es algo que deberíamos de analizar con mucha más calma, en particular en deportes como el béisbol, el fútbol americano, por ejemplo, y el básquetbol, que también son muy, muy visuales y muy fáciles de descomponer en imágenes para luego montárselo otra vez a la gente. A mí me encanta verlo en tele, en estadio o en película. Ya dabas varias claves, la perspectiva técnica hasta la perspectiva narrativa. Hablabas de subtextos, subtramas, que es muy cinematográfico. Sí. Hablabas de psicología de personajes, pero está la condición episódica. Esas pausas en el béisbol permiten que todo se amalgame, que Claro. todo tenga una profundidad en términos narrativos, ¿no? Sí, que hay incluso un poquito de suspenso, ¿no? Va a entrar el pitcher que con 3 lanzamientos va a acabar el juego. Viene de buenas, viene de malas, ¿no? Entonces, en esas pausas te da chance de centrar todo, aterrizar y luego ver qué va a pasar justo en los últimos 3 lanzamientos, por ejemplo. Yo creo que es mucho más interesante de lo que podríamos platicar aquí en 2 horas. Yo creo que es un caso de estudio, lo cinematográfico del béisbol. Y que todos estos elementos permiten abordarlo desde distintos géneros, incluso distintos sí. tonos, ¿no? Desde Sí. la comedia, el drama, el thriller. La tragedia, la ¿no? tragedia. Con El Fan, por ejemplo, ¿no? La película La de del Robert Fan, De Niro. que es súper violenta y está entrando al béisbol desde un lado en el que, por lo menos a esas alturas del siglo pasado, no teníamos visto todavía del ultra fan metido al béisbol. Hay comedias, como dices, hay cine infantil, hay cine animado, hay de todo alrededor del béisbol dentro del cine. Que además está de Fan con Robert De Niro como umpire en Sí. una escena que me parece que era inexplorada la figura del umpire en el cine. Pero vamos a entrarle a una película mítica en términos culturales. Beisbolero, si tú me vas a decir qué tanta resonancia tenga ya en términos más amplios, en términos de cine. Sí.
que es El beisbolista fenómeno de 1952. 52, sí. Fernando Cortés, que es un realizador puertorriqueño Sí. importante. Él llegó de Puerto y que se Rico. consagró a la comedia prácticamente. Además de Resortes, dirigió a Tintán, a la India María. Como director tiene una carrera muy centrada en la comedia. Como actor de la época de oro, que creo que es donde aprende a contar historias pues a ese nivel, ¿no? O sea, no hay que olvidar que Fernando Cortés, si bien ahora mucha gente lo ubica como director, él aprendió a hacer cine haciendo cine en la época de oro del cine mexicano, lo cual no es poca cosa, ¿no? Guionista de Gilberto Martínez Orales, ¿no? Es guionista también, o sea, él escribió el beisbolista fenómeno también al lado de Fernando Galeana, y es una película bien interesante, más allá de las secuelas, no secuelas, porque luego estuvo El luchador fenómeno. Malogradas. Menores, o digamos que no menores, el ¿no? impacto, Este fue el hit, si lo queremos poner en esos términos. A mí el cine popular me apasiona por muchos lados. Y estamos hablando de cine popular en el mejor de los sentidos. Es un cine hecho para que la gente se entretenga, se la pase bien, con lo cual no quiere decir que tenga que estar mal hecho o esté mal hecho, que luego hay mucha gente que le da esa connotación. Cuando hablan de cine popular, creen que es cualquier cosa. No, cuando el cine popular está bien hecho, que es lo que como espectadores merecemos, tenemos películas como El beisbolista fenómeno, que como dices, tiene varios niveles de lectura y muchas propuestas. De entrada, lucir a tu personaje, a Resortes, ¿no? A tu actor central, que es como vamos a centrar la comedia en este señor y en Óscar Pulido, que es como la pareja cómica, claro, que guía la película. Pero más allá de eso y de lo técnico, que la película no tiene ningún problema en ese aspecto, este tipo de cine, el cine en general, documental, ficción, como lo quieras, de donde le quieras agarrar, cumple una misión que luego se nos olvida que el cine hace por default prácticamente. ¿Cómo era el país? La película está filmada en el Parque Delta, por ejemplo. Nunca supimos, gente de nuestra edad, cómo era el Parque Delta. Entonces, sin ser un documental, la película, una película de entretenimiento muy divertida, muy bien hecha, te dice, mira, esto es real en la Ciudad de México. Este era el Parque Delta. ¿Cómo eran los uniformes en el 52? Sin tener que ver un documental, la película lo registra. Entonces, esa misión de registro del cine popular, en donde se juntan la verdad, la ficción y el entretenimiento, creo que es una parte bien, bien importante que luego se nos olvida de las, cumple de las películas. Como testimonio fiel de la época, cumple. Claro, testimonio, registro, no solo de eso, del lenguaje, ¿no? Muchas porras, ahora que estaba revisando la película, de repente uno dice, bueno, ¿qué está gritando la gente? Están gritando bola, 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 que eso ya no pasa ahora. Entonces, esos registros, nada más del juego, nada más de los estadios, nada más de los uniformes, ya son suficientemente valiosos como para voltear a ver una película que además es muy divertida, es muy entretenida, es un clásico de la época, está en la orillita del final de la época de oro. Yo la marco en el 53, cuando se mueren Pedrito y Jorge, ¿no? Sí. Ahí se nos acaba el rollo. Está entrando en la última parte de la época de oro, ya está apuntando a otra cosa, un México más urbano, un cine más urbano, pero nada más por lo que registra en calles, en coches, en lenguaje, en vestuarios y todo lo que te acabo de decir del béisbol, ya nada más por eso la película es súper valiosa. Déjame interrumpirte ahí. ¿Qué marca formalmente el término del cine de oro, que es debatible, que puede ser ambiguo y que hay muchas controversias al respecto, pero me interesa porque, como dices, entra en el último coletazo de ese cine, pero ¿qué podríamos decir que marca formalmente? Yo como estudioso y fan del cine, yo lo marco en el momento en que precisamente Jorge Negrete y Pedro Infante caput, ¿no? O sea, pues, ni modo, pasó, ¿no? Y además eso coincide con muchas transformaciones dentro de la industria del cine mexicano que hacen que los intereses y las formas de filmar y la calidad que se tenía hasta esos años 53, 54, ya Tizó, que es muy, muy tardía para mí, esa calidad baja. Se empiezan a hacer más películas en menos tiempo y eso implica que la calidad baje. Yo por eso, cuando Pedro Infante y Jorge Negrete empiezan como a desvanecerse, ahí marco yo, porque como dices, es muy debatible, el final de la época de oro. Esta entraría, no solo porque
porque Fernando Cortés se educó en el cine mexicano como actor, él ejecutó ahí en el cine, en la época del cine mexicano como actor, sino porque en el 52 yo todavía la incluiría como una película de transición en ese aspecto, con muy propia personalidad además. Bueno, está su pareja, Mabel Cortés, actriz, sí. Pero ¿cómo se inserta la película en su contexto, en su tiempo, en 1952? ¿Cómo dirías que conversa con toda esa época del cine de oro? ¿Cómo se incrusta? ¿Qué tiene que decir al respecto en términos de cine? Te digo, es una especie de transición. O sea, estamos hablando de una película en donde no dependemos de la comedia ranchera ni del mariachazo para poder entretener a la gente. Hay números musicales y todo lo que quieras, pero ya están en otro lado, ya están en la ciudad, ya están en la vida nocturna. Ya hay una transformación del cine hacia otra cosa que no está realmente vinculado ni anecdótica ni temáticamente a lo que normalmente conocemos como la época de oro. Es una muy buena película de transición. Hay varias, pero como el tema es que nos dice además, ¿no? La popularidad que el béisbol no es que la haya tenido, que siempre ha tenido en México, ¿no? Estamos hablando de una película previa a la popularización de la televisión, con lo cual los deportes reales se veían incluso ficcionados en el cine. Es una película que cumple muchísimas funciones. En ese tiempo el béisbol era casi tiránico, ¿no? El béisbol era el deporte nacional por excelencia. Como dices, es muy importante, es el paso previo a la televisión. Sí. Había que vivirlo. ¿Qué más? Hay muchos cameos incluso. Está el Mago Septién, que eso también le da legitimidad en términos beisboleros. Está el Mago Septién, está Víctor Alcocer, que era hasta donde sé, él era ¿cómo le llamaban? Locutor comercial. Locutor comercial. De las transmisiones en radio. O sea, esto no se veía en la tele, se oía en el radio. Entonces, el Mago se aventaba la narración y don Víctor Alcocer se aventaba los anuncios. Y luego hay jugadores, yo de los que alcancé a apuntar, Ramón Bragaña, Lázaro Salazar, ¿no? Claro. Manuel Antonio, Manuel Arroyo, Alfredo Moscón Jiménez, el Diablo Núñez, o sea, meten en el mejor estilo del cine previo, en donde los cantantes se hacían actores. Aquí tienen sus cameos, ¿no? Los jugadores de béisbol del momento, que de nuevo cumple un papel de registro muy emocionante. En esos términos también es paradigmática, ¿no? Como película deportiva ya trascendiendo el béisbol, también tiene mucho que decir, ¿no? Sí, no sé si haya... De nuevo, o sea, decirnos, estos eran los jugadores, estos eran los importantes, estas eran las estrellas populares. No nos sacan de nuevo de la idea de que solo los cantantes, porque luego hay que entender también que luego, después de este periodo, cuando la televisión se populariza, la lucha libre también entra al cine. ¿No? El cine empieza a nutrirse de lo que estaba ocurriendo en la televisión, y la lucha y el cine de luchas tiene también sus cameos y sus nombres, ¿no? La Tonina Jackson, que es uno de los más famosos, ¿no? El béisbol estaba ahí. Estamos hablando de un México muy distinto al que tenemos ahora post televisión y ahora incluso en redes digitales y en redes sociales. Ya hablabas del papel de Óscar Pulido, que interpreta a Ernesto Carmona, que es cofundador de la Liga Mexicana de Béisbol, realmente. Entonces, le da relevancia, le da relieve a lo que decías. ¿Cómo tiene como un debate afuera la película, ¿no? De quién sería fulano, quién sería sutano. Sí, el empresario cervecero, que se puede reconocer en cualquier propietario de algún club en esa época. Con la cerveza Jonrón. La cerveza Jonrón. En la película. Exactamente. Sí. Época de Jorge Pasquel, de los Azules de Veracruz. Muy interesante. ¿Cómo crees que ha envejecido la película? Hoy si regresamos a ella, ¿cómo volvemos? Pues ¿Con qué ojos podemos volver? Te digo que yo la revisé y estaba muy contento viendo la película. Es una comedia muy blanca, es una comedia muy abierta, es una comedia que de la que no necesitas conocer ni el lenguaje ni la jerga de béisbol para meterte a lo que están proponiendo, pero si la conoces, evidentemente hay como chistes extra, ¿no? Es tan blanca y tan... Mira, hablando de Fernando Cortés, lo que hizo después con La India María, que también son comedias muy blancas, aunque digo, lo de La India María es otro tema, porque ella sí tenía cierta crítica política y social, pero son tan blancas que no necesitas más para meterte a la película. Y esta película, hablando de envejecer o no, yo creo que sigue tan actual como la podrían haber estrenado ayer
y no pasa nada. Yo te aseguro que si la pasan en el cine, la sala se llena, porque son comedias muy bien armadas, que no pretendían más que contarte esta historia, que además está un poco adelantada a su época, ¿no? Este espíritu que reencarna y el jugador que no era nadie a través del espíritu se vuelve superestrella. Tan no pretendían nada que, insisto, si la pusieran en el cine hoy y se las pasas a los niños de hoy, los niños de hoy se la van a pasar muy bien. Coincido, no hemos hablado de Resortes, Adalberto Martínez Resortes, un producto cultural de Tepito, de las carpas, de los salones de baile. ¿Qué importancia cultural tiene como actor Resortes para el cine mexicano? Pues justo ese, ¿no? Darnos, que además era un gran actor, a la gente se le olvida que Resortes, y creo que esta es una gran muestra, la gente se acuerda de Resortes por cómo bailaba, que era un poco la fama que se le crea una vez que entra a bailar mambo a las películas. En esta no baila. En esta película no baila, en esta película la hace como de un Shohei Ohtani de su época, ¿no? El pitcher ponchador, que además es jonronero. Justo es esta conjunción de elementos que lo hacen una figura artística relevante y popular, es lo que le da peso al personaje como Resortes, ¿no? Un personaje muy simpático, muy cercano, muy popular, muy dicharachero, sin sobreexplotar su propio personaje ni su propio discurso. Él es lo que es, y cuando le toca hacer drama, ¿no? Ahí están el día de los albañiles, cuando le toca hacer comedia, cuando le toca hacer melodrama, como es el caso, una comedia más disparatada, si lo queremos poner así, él cumple el papel, o sea, él se adapta, tenía muchas más facetas de las que queremos o podemos recordar, y es buena idea decirle a la gente, si quieren ver cómo alguien puede hacer un buen melodrama, siendo personaje y quitándose la piel de su propio personaje, habría que ver a Resortes en el beisbolista fenómeno. Ya hablabas de la profundidad de Resortes, que me gusta. Que él encontró además su sitio en ese panteón de comediantes de la época, de Tintán, de Cantinflas, de Clavillazo. Él, yo creo que asumió su lugar, entendió qué le correspondía. ¿Tú qué piensas al respecto de...? Eso, él está a medio paso entre la genialidad de Tintán, por ejemplo, que también tiene una escena beisbolera por ahí en El Revoltoso. Sí. Juega béisbol dentro de una casa. Ahí la voy a dejar para que la chequen. Él está entre la genialidad de gente como Tintán y la popularidad, digamos, menos pulida de gente justo como Clavillazo. Él está en medio, porque, insisto, era tan buen actor como Tintán, tan popular como Clavillazo, pero no llegaba a ninguno de los dos extremos. Era mucho más maleable, yo creo, sin decir nada en contra de Tintán, que también era un actorazo y era un gran cantante, ¿no? Pero yo creo que la maleabilidad de Resortes, que lo llevó a hacer drama y muy buen drama, es lo que le da peso en la historia del cine mexicano. Lo que le pusieran, se lo aventaba. Pues ahí está, para que recuperen El Beisbolista Fenómeno. Ya diste incluso una idea a la Cineteca Nacional, alguna retrospectiva ahí para conmemorar los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero a ver, te tenemos aquí, hay que aprovechar todo tu conocimiento cinéfilo. ¿Cuál es tu película beisbolera favorita? Tengo muchas. O sea, no tengo una. Ayer que me dijeron que nos gustaría que nos dieras una, no pude. O sea, no pude. Venga. Yo tengo varias y nada más así de las que alcancé a recoger. Bueno, está The Sandlot, la del 93, de Mikey Evans. Nuestra pandilla. Nuestra pandilla, y luego en España tiene otro nombre. Es una película que cambia de nombre mucho. Sí. Pues es lo que nos ha pasado a todos en alguna ocasión. Más allá del béisbol, que es la historia de estos niños que juegan béisbol y se les va la pelota a la casa del vecino, en donde hay un perro que ellos ven gigantesco, que se apropia de la pelota, y la idea es recoger la pelota para poder seguir jugando. El típico patio estadounidense de suburbio, sí, ¿no? Sí. El llano, le podemos llamar, o el solar, creo que se llama, en España se llama El Solar. Es una comedia muy bonita, muy entrañable. Me gusta mucho que esté dirigida al público infantil y aún así cumpla. Cuando tú tienes, ¿no?, 30 y cacho, 40 y cacho, la vuelves a ver y la ves en la tele y te quedas, ¿no? Es una película que justo habla de el centro del deporte, la pelota. La pelota, parece el espíritu de Baby Ruth. Sí.
El sueño del Jet Rodríguez es jugar en los Dodgers. Entonces hay muchas claves también y referencias pop que los fanáticos del béisbol agradecen, ¿no? Aplauden. Siempre es una película súper divertida que además pasan mucho en televisión. Entonces, esa es una de mis favoritas. Bueno, la bola está firmada por los Yankees míticos y por eso se vuelve... Claro, por eso hay que rescatarla, sí, ¿no? Porque, hombre, ¿qué va a decir tu papá? Olvídate qué va a decir mi papá. No, claro, ¿Qué van a decir todos los fans? ¿Qué hacemos si no recogemos la pelota? Yo creo que hay que hablar del natural de Barry Levinson, del 84, que le debe mucho al beisbolista fenómeno. Mira. O sea, tiene este elemento también sobrenatural del hijo que hace el bat del árbol en donde muere su padre y que acaba de caer un relámpago. De ahí saca la madera para hacer el bat con el cual se hace famoso. Creo que le debe ese toque sobrenatural a películas como El beisbolista fenómeno. Yo por eso decía, está adelantada a su época en muchos sentidos. No sé si te acuerdas, El beisbolista fenómeno termina cuando este espíritu, el espíritu de Jimmy, exactamente, ya habiendo cumplido su cometido, dice, me voy a dar mi vuelta al diamante final. El natural tiene la suya. También lo hace pero lo hace 30 años después. El camino del héroe, digamos que es importante porque ya involucras a un Barry Levinson, es decir, un director, no quiero poner términos serios, sino muy reconocido, que se involucra en el béisbol. Robert Redford, ¿no? Robert Redford está ahí, en la cumbre de su popularidad, ¿no? Ahí andaba todavía tirando rostro Robert Redford. Vámonos con otro rostro. Moneyball, Brad Pitt, la película del, ¿qué es? 2011. A mí me gusta, más allá de que esté recogiendo una historia de cómo se reconstruyen los Atléticos de Oakland, que los vamos a extrañar. Sí, vamos a extrañar mucho. Ya en Las Vegas me suena. Más allá de eso, pintaba para hacer una película aburridísima, porque todo fueron negociaciones de escritorio. Lo que te está contando la película son negociaciones de teléfono y escritorio. Y consiguen darle la vuelta para hacer de esas negociaciones de escritorio una película tremendamente emocionante, que para la gente que no sabe cómo se mueven los dineros, los jugadores, los intereses dentro de un campo como es el del béisbol, les puede enseñar mucho e incluso jalar para que se avienten a ver béisbol en la televisión o en el estadio. Sí, la trastienda de un gerente general de béisbol, en este caso Billy Beane, que revolucionó realmente las grandes ligas a principios del siglo XX con los Atléticos, que se hermana mucho a ti que te gusta la NFL con Draft Day, la de Kevin Costner, que también tiene mucho que ver con cómo se gestan ahí las negociaciones. Con Draft Day, con Any Given Sunday, claro. O sea, hay películas que nos meten a esas entrañas de los deportes y creo que esta es una de ellas. Repito, que yo cuando la anunciaron y vi de qué iba, dije, esto va a ser la cosa más aburrida del mundo. Y es justo todo lo contrario. Gran película. Tienes más, ¿no? Sí, un equipo muy especial de Penny Marshall, la película del 92. La historia de la guerra, cuando los hombres tienen que ir a combatir, pues bueno, ¿quién va a jugar béisbol? Las mujeres, ¿no? Entonces se hace un equipo de béisbol con un pésimo entrenador, que es Tom Hanks. Es la de Madonna, ¿no? Es la de Madonna, sí. ¿No? Gina Davis. Tiene un repartazo, nos mete al lado que luego no imaginamos que puede ocurrir, o sea, evidentemente hay béisbol femenino, hay softball, creo que es uno de los deportes más abiertos en ese sentido. Yo estoy pensando que en algún momento vamos a tener equipos mixtos. No lo veo tan lejano. Esta película es muy divertida, es muy interesante porque, de nuevo, contrapone, como ocurre con la última que enlisté, que es la de Bad News Bears, la del 76. Esta historia del entrenador desinteresado que choca con las aspiraciones de sus jugadores y los dos terminan aprendiendo todos los valores, en particular del béisbol, ¿no? Que van mucho más allá de la meritocracia. En The Bad News Bears, el equipo infantil que está capitaneando Walter Matthau ni siquiera son campeones al final de la película, porque el juego va de otra cosa, el espíritu del béisbol va de otra cosa. Evidentemente está muy bien ganar, felicidades diablos, ¿no? Pero hombre, aprendes aunque pierdas. Creo que eso es parte de lo emocionante, en particular de esas dos películas. Que es la original, porque está el remake de Billy Bob Thornton, pero tú hablas de la del 76. La del 76. Que es mejor, diría yo. Es muy diferente, es muy sí, la diferente. otra es más comedia ya. Sí, la otra está un poco más
domesticada, digamos. O sea, en The Bad Newsverse el entrenador es un alcoholicazo, Sí, ¿no? Él no le importa, o sea, lo único que consigue creo que son los uniformes. Así como, bueno, para que no hablen mal de mí, les voy a conseguir los uniformes. Es un ser despreciable, pero el entendimiento y el aprendizaje entre su equipo, que son una bola de niños que no dan el ancho, que ahí nos identificamos todos, el aprendizaje creo que es bien bonito en esa película. Entonces, perdón que no te dé una, que te haya dado varias. Hay más. Me encanta. Hay más, pero dije, me gusta esta, las voy a soltar todas. No, me encanta. Y yo por añadir, a mí me gusta mucho Troubles with the Curve, que es de Clint Eastwood. Sí. Que interpreta un scout septuagenario, creo que es por ahí de los 2010, por ahí. Sale Justin Timberlake, que a mucha gente no le gusta, pero el rol de Clint Eastwood como scout de béisbol de vieja escuela que pelea contra los sabermétricos y la estadística avanzada, es decir, mi feeling es el oído. El corazón sigue funcionando. Habrá mucha estadística. Exacto. Y habrá mucha inteligencia artificial para decirte qué jugadores pueden entrar o no, pero el corazón sigue mandando. A mí me encanta eso. Oye, y aprovechando, ¿a qué atribuyes, que es algo que también me genera mucha curiosidad y trato de conversar mucho con gente de cine, que por ejemplo un Clint Eastwood, un Barry Levinson, un Robert Redford se acerquen al béisbol? Y aquí, por ejemplo, nuestros directores más reconocidos sean más indiferentes al deporte en general. ¿Tú lo percibes como tal? O sea, ¿por qué no el deporte en México no construye o no se convierte en un motor creativo para hacer más películas deportivas? Ha habido otros deportes. O sea, yo me centro mucho, por ejemplo, en el asunto del cine de luchadores, ¿no? Hubo muchísimo cine de luchadores. Yo creo que incluso lo tenemos olvidado. Y hay que diferenciar la historia de la industria del cine de Estados Unidos con la historia de la industria del cine mexicano. El cine mexicano tuvo momentos muy complicados justo en estas épocas. En los 70, 80, 90, el cine mexicano prácticamente lo desmantelan. Entonces, los intereses de los directores, de los guionistas, de los productores, estaban en otro lado. No había el campo abierto para decir, esto está cubierto, ahora vamos a hablar de deportes. Yo creo que conforme la industria mexicana se vaya consolidando todavía más, vamos a encontrar tiempo y terreno para hablar de deportes como el béisbol. Está pasando en series y yo creo que va a pasar ahí antes, ¿no? Ya ha habido series de fútbol, soccer hechas en México. Yo creo que poco a poco se van a ir colando otros deportes ahora que las series están abriendo otro camino. Pues ahí está ya la pista para otra los, invitación, aquí para los ideas. directores Aquí soltando en México. Ideas. Eric, háblanos ya para cerrar de Cine Garage. Es un proyectazo el que me encanta, tiene un aliento independiente que, hablando de crítica de cine, creo que es muy necesaria esa independencia editorial, pero cuéntanos del proyecto. Es un proyecto que inició, por lo menos el podcast, 2025 fue su año 11. Es decir, estamos haciendo podcast de cine desde antes que se pusieran, no de moda, sino de que fueran tan populares. Entonces, es un proyecto que yo creo ha crecido bien, se ha transformado. A la gente que lo quiera checar, el podcast está en todas las plataformas, en donde lo busquen. Y está el Patreon Cine Garage, ¿no? Al cual se pueden suscribir para encontrar ahí todas las críticas que hacemos con ojo independiente o lo trato, ¿no? Con buen ojo crítico. Ya no estamos en la idea de decir si una película es buena o mala. La crítica que estamos tratando de desarrollar ahí ya va para otro lado. Va para la conversación, el intercambio de ideas, el debate alrededor de un tema en particular, una película o un conjunto de películas. Entonces, ahí se pueden suscribir, ahí vamos sacando, ¿no? Los estrenos. Ha crecido bien, yo estoy muy agradecido con la gente que nos lee y que nos oye. El podcast se escucha en 41 países, por ejemplo. Eso sí te lo puedo asegurar, acabo de checar las estadísticas. Y la verdad, no es que haya sido difícil, pero yo no lo veía venir de una forma como esta. Entonces, nada más, ahora que me das chance, agradecerle a toda la gente que ha escuchado, que ha leído, que se ha suscrito, que han ido y vuelto, que entran y salen, a toda la gente que se ha acercado a Cine Garage. Millones de gracias. Pues ahí está la invitación, si ustedes quieren además saber si vale la pena acercarse a salas de cine a ver una película, recomiendo que se acerquen a las redes de Cine Garage de Eric, un gran crítico de cine, uno de los más reconocidos del país y a los que más me interesa leer particularmente. Muchísimas gracias. Eric, te agradecemos mucho estar por acá. No, al contrario, cuando quieran. Y cualquier duda de películas beisboleras también. Ahí me la sueltan, ahí están las redes de Cine Garage, ahí está el Patreon, ahí está el podcast, ahí en los comentarios siempre me pasan los recados.
y recuperen urgentemente el beisbolista fenómeno. Esto fue Turno al Bat. Nos vemos en la siguiente.